¿Existió en la vida real Jesús de Nazaret? ¿Puede la ciencia actual demostrar su existencia? La respuesta es que sí. Bienvenidos a un nuevo viaje a la historia. En esta aventura, descubriremos quién fue realmente Jesús de Nazaret, la figura más discutida y analizada en la historia de la humanidad. Pero en lugar de abordar su legado religioso, buscaremos al Jesús histórico, un hombre común y corriente, de carne y hueso con una vida y un propósito que cumplir, nada menos que salvar a la humanidad y darles un sentido a sus vidas. Pero entonces, si Jesús existió en la vida real, ¿qué pruebas tenemos para demostrar su existencia? Sin más dilación, vamos a adentrarnos en las pruebas que nos permitirán entender la verdad detrás de la figura de Jesús, que trasciende más allá de su faceta divina y que se presenta ante la humanidad como un hombre más, pero con una historia fascinante. ¿Qué tipos de pruebas tenemos? Hay dos tipos de pruebas que la ciencia avala para demostrar la existencia de Jesús. Se trata de las pruebas documentales y las pruebas arqueológicas. Las pruebas documentales son cualquier tipo de registro escrito o testimonio histórico que proporciona información sobre un evento o persona. Estas pueden incluir antiguos manuscritos, escrituras, inscripciones, cartas, crónicas, biografías y otros documentos históricos que han sobrevivido a lo largo del tiempo. Las pruebas arqueológicas, por otro lado, son restos físicos y materiales que han sido descubiertos en excavaciones y estudios arqueológicos, tales como estructuras, objetos, herramientas, artefactos, huesos y otros restos humanos y animales. La información obtenida de estas pruebas puede ayudar a los arqueólogos e historiadores a entender cómo las personas vivían en el pasado, y pueden ofrecer una evidencia tangible de eventos y personas históricas. Si juntamos ambos tipos de pruebas, es decir, las pruebas documentales y arqueológicas, pueden ayudar a formar una imagen más completa de la historia y demostrar la existencia de personas y eventos del pasado. Pruebas documentales. Gracias a los textos antiguos, datados en fechas posteriores a la muerte de Jesús y que veremos a continuación, podemos saber que hace 2000 años existió un hombre llamado Joshua ben Joseph, que significa Jesús hijo de José. Gracias a estos textos, también sabemos que Jesús nació durante la época del reinado del primer emperador romano, Octavio Augusto, quien gobernó desde el año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. También sabemos que Jesús murió durante el tiempo en que el emperador Tiberio gobernaba, entre el año 14 y el año 37 después de Cristo. Pero, ¿cuáles son estos textos antiguos? ¿Y qué referencias hacen a la figura de Jesús de Nazaret? En primer lugar, tenemos a los historiadores Tácito y Flavio Josefo. El historiador romano Tácito menciona a Jesús en su obra Anales, escrita alrededor del año 116 después de Cristo. Tácito se refiere a Jesús como Cristo y describe su ejecución bajo el gobierno de Poncio Pilatos. Tácito también menciona la persecución de los seguidores de Jesús, que fueron acusados de incendiar Roma durante el reinado del emperador Nerón. La cita de Tácito es la siguiente: por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas. El pueblo, que los odiaba, los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato. Reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Es importante destacar que aunque Tácito no era cristiano y su mención de Jesús no es extensa, su relato es considerado como una valiosa fuente histórica no cristiana, que nos habla sobre la existencia y ejecución de Jesús. Flavio Josefo fue un historiador judío del siglo I después de Cristo, que escribió sobre la historia del pueblo judío y la guerra contra los romanos. En su obra, Antigüedades Judías, escrita alrededor del año 93 a 94 después de Cristo, se hace una referencia a Jesús de Nazaret. La referencia, conocida como Testimonium Flavianum, es la siguiente. Por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que podemos llamarlo hombre, porque fue un hacedor de maravillas, un maestro de personas que reciben con gusto la verdad,
y atrajo a muchos judíos y también a muchos de origen griego. Él fue el Cristo. Cuando Pilato, por las acusaciones de los principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que antes lo habían amado no lo abandonaron, porque él les había aparecido vivo de nuevo al tercer día, como los divinos profetas habían anunciado estas y 10.000 cosas maravillosas sobre él. Y la tribu de los cristianos, llamados así por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. La autenticidad de esta referencia ha sido objeto de controversia entre los estudiosos. Algunos argumentan que la referencia fue añadida posteriormente por copistas cristianos, mientras que otros creen que es una interpolación parcial, es decir, que algunos elementos fueron agregados posteriormente, pero que la base del testimonio es auténtica. En cualquier caso, se cree que la mención de Jesús por parte de Josefo es un indicio de que la existencia de Jesús era conocida en su época, incluso entre aquellos que no compartían su fe o creencias. El historiador Suetonio. Suetonio fue un historiador romano y en su obra Las vidas de los 12 Césares, escribió sobre la vida de los emperadores romanos. En la sección dedicada a la vida del emperador Claudio, menciona a un personaje llamado Cresto. Los estudiosos creen que se refiere a Jesús y que Cresto es una variante de Cristo. Suetonio describe a Cresto como alguien que provocaba disputas entre los judíos, lo que coincide con la figura de Jesús como alguien que desafió las tradiciones religiosas de su tiempo. Suetonio también menciona que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma debido a los disturbios causados por Cresto, lo que sugiere que este personaje tenía un impacto significativo en la comunidad judía de la ciudad. Es importante destacar que la mención de Cresto en la obra de Suetonio no proporciona evidencia directa sobre la existencia de Jesús como persona histórica, ya que la identificación de Cresto con Jesús es una suposición basada en la similitud de los nombres y en la descripción de los disturbios. Sin embargo, algunos historiadores consideran esta referencia como una confirmación indirecta de la existencia de Jesús y de su influencia en la sociedad de la época. Plinio el Joven. Plinio el Joven fue un abogado y escritor romano que vivió en el siglo I y II después de Cristo. En una carta dirigida al emperador Trajano en el año 112 después de Cristo, Plinio describe la situación en Bitinia, una provincia romana en Asia Menor, en la que había un gran número de cristianos. Plinio, como gobernador de la región, no estaba seguro de cómo tratar a los cristianos y pidió consejo al emperador. En la carta, Plinio describe a los cristianos como personas que se reunían temprano en la mañana para cantar himnos a Cristo como a un Dios y que se comprometían a no cometer ningún acto malicioso, como robo o asesinato. También menciona que los cristianos creían en la resurrección de los muertos. Aunque Plinio no menciona a Jesús directamente, su carta proporciona una evidencia histórica de la existencia de una comunidad cristiana en Bitinia, en el siglo I y II después de Cristo. Esto indica que la figura de Jesús era conocida y adorada por sus seguidores en la región en ese momento. Hasta ahora hemos explorado los textos de los historiadores Tácito, Josefo, Suetonio y el gobernador Plinio. Ninguno de ellos era cristiano, por lo que sus testimonios no están influenciados por la religión, y por tanto tienen gran valor desde el punto de vista histórico. Veamos a continuación los textos cristianos que hacen referencia a la figura de Jesús de Nazaret. Las epístolas de Pablo. Las epístolas de Pablo son un conjunto de cartas escritas por el apóstol Pablo de Tarso, enviadas a distintas comunidades cristianas del siglo I. Estas cartas ofrecen información valiosa sobre la figura de Jesús de Nazaret y su impacto en la naciente comunidad cristiana. En las epístolas, Pablo se refiere a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías o el Cristo, y hace mención de su muerte y resurrección. También habla de la importancia de la fe en Jesús como medio de salvación y de la necesidad de seguir sus enseñanzas. A pesar de que estos textos están enfocados desde el punto de vista divino o religioso, son también una fuente de información valiosa, ya que menciona a algunos de los discípulos de Jesús, como Pedro y Santiago, y hace referencia a su propia experiencia personal con Jesús. En particular, en la epístola a los Gálatas, Pablo habla de su conversión al cristianismo tras un encuentro con Jesús en el camino a Damasco.
Las epístolas de Pablo son consideradas como algunos de los escritos más antiguos del Nuevo Testamento, y son una fuente importante para comprender la figura de Jesús y el desarrollo de la doctrina cristiana en sus inicios. Los Evangelios. Hemos dejado para el final los textos más conocidos que nos hablan sobre la figura de Jesús. Vamos a eliminar la parte que muestra a Jesús como una figura divina, y vamos a resaltar la parte en la que muestran a Jesús como un hombre de carne y hueso. Respecto a los evangelios, tenemos dos tipos, los evangelios canónicos y los evangelios apócrifos. Los evangelios del Nuevo Testamento son los 4 relatos canónicos de la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Estos evangelios fueron escritos en griego, y se cree que fueron compuestos durante el siglo I después de Cristo. Se llaman evangelios canónicos, ya que la Iglesia los ha reconocido como los únicos que transmiten con fidelidad la tradición apostólica, estando estos inspirados por Dios. Son 4 y solo 4, Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por otro lado tenemos evangelios apócrifos. La palabra apócrifo significa literalmente cosa escondida u oculta, pero cuando la aplicamos a un evangelio, significa en realidad que quedó fuera del canon del Nuevo Testamento, y por lo tanto, era un texto sospechoso de contener enseñanzas poco recomendables o propias de la herejía. A pesar de existir muchos textos apócrifos interesantes y con gran cantidad de información útil, nos vamos a centrar en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, ya que estos textos han sido avalados y admitidos por historiadores y especialistas. Los 4 evangelios canónicos del Nuevo Testamento son un conjunto de relatos escritos por diferentes autores que en ocasiones se inspiraron unos en otros, pero que a veces también se contradicen entre sí. Estos evangelios fueron escritos entre el año 60 y el 110, es decir, varios años después de la muerte de Jesús de Nazaret, por personas que no le conocieron personalmente. A pesar de ello, son una fuente valiosa de información sobre la vida de Jesús. Los evangelios contienen dichos y hechos que Jesús realizó durante su vida pública. Lo que hace que estos evangelios sean tan relevantes es porque muestran a un Jesús humano, alejado de la divinización que se produjo posteriormente. Los evangelios nos permiten conocer a un Jesús real, como una persona de carne y hueso que vivió en Palestina en el siglo I después de Cristo. Los evangelios incluyen detalles sobre la vida cotidiana de la época, la política, la economía y la cultura. Además, mencionan a figuras históricas importantes como Poncio Pilato, el procurador romano que gobernaba en Judea durante la vida de Jesús. Veamos algunas de las referencias que estos textos hacen sobre Jesús. Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. El Evangelio de Marcos nos dice que Jesús tenía hermanos, como cualquier otra persona en la tierra. En los Evangelios se hacen varias menciones a los hermanos de Jesús, entre ellos Santiago, José, Simón y Judas, y se hace referencia a 2 hermanas sin conocer sus nombres. Santiago, que fue testigo de la resurrección de Jesús, se convirtió en un importante líder de la comunidad cristiana en Jerusalén, después de la muerte de su hermano Jesús. Aunque la Iglesia ha interpretado la palabra hermano como hermanastro, sugiriendo que estas personas podrían ser hijos de un matrimonio anterior de José. Veamos otra referencia a Jesús en el Evangelio de Marcos, donde nos muestra un hombre que siente desesperación mientras es crucificado. Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Evangelio de Mateo podemos encontrar lo siguiente, Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. El Evangelio de Mateo nos dice que Jesús también se enfada como cualquier otro hombre. Una vez más nos muestra a una figura humana que muestra su enfado como una persona de carne y hueso. Por último, veamos un ejemplo en el Evangelio de Juan, Juan 11:35 y 11:36.
Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. El Evangelio de Juan dice que Jesús lloraba por la muerte de su amigo Lázaro. Nos muestra un hombre que siente y sufre la pérdida de un amigo, otra muestra más de que Jesús era visto y tratado como un hombre más. Como hemos podido comprobar, los evangelios nos muestran a un Jesús de carne y hueso, que siente, sufre, ama, se enfada e incluso llora. Los textos de los evangelios nos dicen que un hombre llamado Jesús existió, y nos da muchos datos e información sobre la vida del Jesús histórico. Es importante destacar que gran parte de los datos e informaciones que aparecen en los distintos textos tienen muchas concordancias o similitudes, pero también hay que reconocer que existen otras partes que no coinciden. En algunas ocasiones se deben a las interpretaciones en las traducciones, y otras veces a los añadidos que los copistas incluyen para adornar y hacer los textos más atractivos. En lo que todos coinciden, y esto no deja lugar a dudas, es en la existencia de Jesús de Nazaret. Hasta ahora hemos visto las pruebas documentales, pero ¿qué pruebas arqueológicas tenemos de la existencia de Jesús? Pruebas arqueológicas. Lo cierto es que no hay pruebas arqueológicas directas que confirmen la existencia de Jesús de Nazaret, ya que no se ha encontrado ningún objeto o inscripción que lo mencione de manera explícita. Sabemos que existen multitud de objetos y lugares relacionados con la vida y muerte de Jesús de Nazaret. En la actualidad, estos objetos forman parte de un conjunto de reliquias veneradas por los seguidores cristianos, pero es totalmente imposible, desde el rigor científico, demostrar su autenticidad. En algunos casos, la ciencia ha demostrado que algunos de estos objetos pertenecen a otras épocas, que no coinciden en el tiempo y lugar con Jesús. Sin embargo, existen algunos hallazgos arqueológicos que pueden ser considerados como pruebas indirectas de la existencia de Jesús, ya que corroboran algunos de los detalles históricos de su época, que aparecen en los textos antiguos aceptados como pruebas documentales por los historiadores y especialistas. Por lo que tenemos que entender que estas pruebas arqueológicas, junto con las pruebas documentales, pueden servir para situarnos en el contexto histórico en el que nació, creció y murió Jesús de Nazaret. Por ejemplo, los restos arqueológicos de la ciudad de Nazaret, donde Jesús creció según los evangelios, confirman que era un pequeño pueblo judío de la Galilea del siglo I. Otro hallazgo arqueológico interesante es la caja de huesos de Jehohanán, que data de la época de Jesús y fue encontrada en Jerusalén. Los restos óseos dentro de la caja sugieren que la persona había sido crucificada, lo que proporciona evidencia arqueológica de que la crucifixión era una forma de ejecución utilizada por los romanos en esa época. También existen pruebas arqueológicas de la existencia de Poncio Pilato, el gobernador romano que ordenó la crucifixión de Jesús. Se trata de la piedra de Pilatos, también conocida como la inscripción de Pilatos. Es un fragmento de piedra caliza que lleva grabada una inscripción en latín. Se cree que esta inscripción se encontraba en el palacio de Herodes en Jerusalén, durante la época de Jesús, y que formaba parte de una estructura conocida como el Tribunal de Pilatos, donde se cree que se llevó a cabo el juicio de Jesús. La inscripción de la piedra contiene un texto que dice: Tiberio, emperador de los romanos, Poncio Pilato siendo gobernador de Judea, dedicó a la ciudad de Cesarea un templo en honor a Augusto. Aunque la inscripción no menciona a Jesús, es una importante evidencia arqueológica que confirma la existencia del prefecto romano Poncio Pilatos, que es mencionado en los evangelios y en los textos de Tácito y Flavio Josefo, como la autoridad que ordenó la crucifixión de Jesús. La piedra fue descubierta en 1961 en el antiguo Teatro Romano de Cesarea, en la costa mediterránea de Israel. La inscripción ha sido datada en el siglo I después de Cristo, lo que la convierte en una de las pocas fuentes arqueológicas que documentan la existencia de Pilatos. Y ya para terminar nuestro viaje al pasado, tenemos que destacar la importancia de saber diferenciar entre lo históricamente demostrable y lo puramente religioso en la figura central del cristianismo. Aunque hay más preguntas que respuestas, las respuestas que hemos obtenido en lo que se refiere a la figura histórica de Jesús de Nazaret nos ha permitido conocer al Jesús real que vivió en el siglo I. Por otro lado, la fe religiosa es una cuestión personal que cada uno debe decidir por sí mismo,
Pueden tener fe y creer o no creer, eso está en cada uno de vosotros. ¿Y usted, cree en Jesús? Puede dejarnos su opinión en la caja de comentarios, estaré encantado de leerlos y conversar con ustedes. Sin nada más por el momento, me despido de todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si les ha gustado, les pido que me regalen un like y se suscriban al canal para estar informados. Es gratis y solo les llevará un segundo. Y si no les ha gustado, les ruego también que me lo hagan saber en la caja de comentarios. Intentaré ganarme su like en el próximo video.